Como diría Tomás Zulex, intenta aprender algo sobre todo y todo sobre algo. Es por eso que el día de hoy te invitamos a que aprendas con nosotros las propiedades físicas y químicas de los suelos. La división de este trabajo ha sido pensado con el fin de obtener un aprendizaje directo acerca del tema. Así que acompáñanos y descubre con nosotros un poquito más. Mi nombre es Frei Franco Sánchez Marcos y yo les hablaré acerca del sistema coloidal del suelo. Primeramente definimos qué es un coloide. Pues, en términos generales, coloides es un sistema físico-químico formado por dos o más fases. Una fase continua o fluida denominada medio dispersante y una fase dispersa en forma de partículas sólidas denominada fase dispersa. En los suelos, a la fase dispersante mm, en los suelos la fase dispersante son los líquidos y la fase dispersa son los sólidos. También podemos definir a los coloides como una fracción de partículas muy pequeñas del suelo, con un diámetro menor a 2 micrómetros y que éstas le proporcionan una propiedad coloidal al suelo. Existen varios tipos de coloides, como por ejemplo el gel, la emulsión, la suspensión y el sol. Pero en el suelo encontramos la suspensión y el sol. Mi nombre es Dayana Quispe y permíteme hacer un pequeño paréntesis antes de seguir hablando de los coloides, y es acerca de las fuerzas de atracción y repulsión. Cuando denominamos fuerzas de atracción eléctrica, estamos hablando de la floculación o se produce la floculación. Y cuando denominamos fuerzas de repulsión, que es cuando las partículas se separan, estamos hablando de la dispersión. Al hablar nosotros de ello, o al ver actuar la fuerza de atracción y repulsión, vamos a nosotros ver la variación en las estructuras de los suelos. Por ello, también vamos a ver la variación en los diferentes tipos de suelos, como se muestra aquí en la imagen. Pero conozcamos un poquito más acerca de qué es floculación y qué es la dispersión. Cuando las partículas que se encuentran en estado sólido están dispersas o están separadas, nosotros vamos a llamar a esto un estado en sol. Sin embargo, si se llega a flocuar por alguna vía alternativa, vamos a pasar a un estado gel. Como vemos en la imagen, esto es viceversa o bidireccional. Quiere decir que podemos pasar de un estado sol a un estado gel, así como pasar de un estado gel a un estado sol. Esto de acuerdo o debido a la floculación o a la dispersión, para lo cual van a actuar nuestras fuerzas de atracción o de repulsión. Tipos de coloides en el suelo. Según su composición química de los suelos orgánicos, podemos dividir a los coloides en dos tipos, coloides inorgánicos y coloides orgánicos. Los coloides inorgánicos están formados principalmente por arcillas, óxidos e hidróxidos, de las cuales los óxidos e hidróxidos más comunes son las del hierro y el aluminio. La estructura molecular en este tipo de coloide forma un octaedro, en cuyos 6 vértices están ocupados por un ion de oxígeno o un ion de hidróxido. En las aberturas o huecos que quedan, estas se adhieren los cationes, ya sea de aluminio o un catión de hierro. Dentro de las arcillas encontramos a la arcilla silicatada. Este tipo de arcilla presenta gran actividad coloidal, ya que presenta gran superficie específica. También encontramos la arcilla tipo 1,1. Esta presenta una estructura eléctricamente neutra, ya que al unirse un tetraedro con un octaedro, hablando dentro de su estructura, estas comparten oxígeno. También encontramos la arcilla 2,1.
Los coloides orgánicos. Los coloides orgánicos están constituidos principalmente por sustancias humínicas o también denominadas humus. Este tipo de coloides no tiene una composición química bien definida. Tiene una estructura amorfa y ramificada con un elevado peso molecular. Carga de las fracciones coloidales del suelo. Podemos tener cargas en las arcillas silicatadas y en la materia orgánica. Dentro de las arcillas silicatadas encontramos la carga neta y la carga variable. Carga neta. En este proceso, al intercambiar los átomos, puede que no tengan la misma valencia, por lo que quedaría con una carga negativa. En la carga variable, esto depende mucho de la cantidad de pHs que tenga en el suelo. Por último, la carga en la materia orgánica. La carga negativa o positiva se origina por la disociación de estos grupos. Entonces, vale decir que toda su carga son variables que dependen de su pH. En otras palabras, la carga de una materia orgánica siempre va a depender del número de pHs que tenga el suelo. Bien, ahora siguiendo con la exposición, les hablaré sobre el aire en el suelo. Bueno, como bien ya sabemos, la atmósfera del suelo es uno de los elementos menos estudiados por los edafólogos, ya que ellos se encargan de evaluar, estudiar, comparar los suelos y también determinar si sus componentes afectan a la naturaleza y a los organismos que se desarrollan en dicha área. Bueno, como por ejemplo podemos encontrar entre ellos las bacterias, los hongos, los ácaros, los protozoarios, las hormigas, los rotíferos y las larvas, y entre otros organismos que se desarrollan. Ahora les hablaré sobre los componentes del suelo. Bueno, en lo más profundo del suelo podemos encontrar la roca madre. La roca madre es la base de la zona horizontal de la estructura del suelo. Luego ahí viene el subsuelo. Podemos encontrar sustancias como la arcilla, arena, que han sido separados del aire, la luz solar y del agua, también del viento, para producir el suelo verdadero. Ahora, la capa de arado profundo. Bueno, esta capa es rica en humus. Ahora, la capa de arado, su función principal es para que las raíces de las plantas puedan explorar, para que se puedan desarrollar y succionar la cantidad de agua necesaria para que se puedan desarrollar. Bueno, las partículas del suelo, el aire, la raíz, el agua, gracias a estos componentes una planta se puede desarrollar normalmente sin interrupción de falta de algún componente que necesita para poder desarrollarse. Y bien, ahora, la vida del suelo consume abundante oxígeno. También emite el CO2. Por lo tanto, se puede decir o deducir que el aire del suelo es más rico que los gases invernaderos de la atmósfera aérea. Ahora les voy a explicar sobre la aireación del suelo. Bueno, es considerado con la relación al crecimiento de las plantas. Además, un suelo airado está disponible para el crecimiento de los organismos aeróbicos. Además, debemos tener en cuenta que la excesiva existencia de CO2 en las raíces no debe ser muy altas y la de O2 muy bajas. Una de las características principales de un suelo airado es suficiente espacio vacío de sólidos, estando presente el agua. Y el otro debe tener una gran posibilidad para el movimiento fácil de los gases esenciales dentro y fuera de los espacios. Bien, ahora les hablaré un poco sobre la porosidad del suelo. Podemos encontrar dos grandes tipos de poros, que son macroporos y microporos. Los macroporos, este espacio se encarga del drenaje y la aireación. Los microporos están encargados de retener el agua. Bueno, los macroporos, su medida alcanza entre 9 a 6 micras y de los microporos de 8 a 9 micras.
Ahora les voy a explicar sobre el porcentaje de oxígeno, nitrógeno, anhídrido carbónico y vapor de agua y aire. Bueno, en el cuadro podemos apreciar que el porcentaje de aire en la atmósfera, el oxígeno ocupa un 21%, el nitrógeno un 78%, el CO2 un 0,03% y el vapor de agua es variable. El porcentaje del aire en el suelo. En ahí podemos encontrar que el oxígeno ocupa un espacio del 10 al 20%, el nitrógeno entre un 78,5 al 80%, el CO2 del 0,2 al 3% y el vapor de agua es saturado. Bien, y algunos factores que afectan la aireación son su estructura, la agregación, el régimen de las lluvias, diferencias estacionales, la textura de los horizontes, el drenaje, el periodo de descomposición de residuos de una gran cantidad de primeros 10 centímetros en el suelo y por último el volumen de macroporos y su capacidad para el aire. Mi Gracias. nombre es Dayana Quispe y continuando con la exposición hablaremos acerca de la temperatura en el suelo. ¿Por qué es importante el estudio de esta? Pues esta determinará el clima, el crecimiento de algunas plantas, el ciclo de vida de algunos seres vivos, tomemos como ejemplo a las lombrices, se encargará de asignar un estado al agua, es decir, que ésta se encuentre en estado líquido, sólido o gaseoso. Así también es importante la temperatura en el suelo para determinar el tiempo de desintegración de algunos desechos orgánicos e incluso de algunos desechos inorgánicos. Por ello, analizaremos la temperatura en el suelo, pero ¿cuáles son los mecanismos de transmisión de calor en el suelo? Bien, empecemos con el estudio. Conducción molecular. Es normal que las moléculas, al recibir energía cinética, aumenten su agitación térmica, lo que hace vibrar mucho más rápido. Por ello, llegan a colisionar con las moléculas adyacentes y llegan a transferir energía cinética. Esto sin la necesidad de que se mezclen entre ellas. Esto va a tener como resultado el aumento de la temperatura, pero solo se verá afectado o tendrá lugar en suelos secos o ecosistemas muy fríos en los que el suelo llegue a helarse. Convección térmica. En este proceso el calor ha de propagarse de un lugar a otro por el movimiento reales de fluidos calientes que actúan como portadores de calor, disminuyendo la densidad debido a que las moléculas de fluido absorben el calor y lo expanden. Pero, ¿cuándo se da una convección forzada? Cuando, por ejemplo, regamos o se hace un regado con aguas residuales en suelos o tierras que normalmente eran frías. Es ahí donde vamos a ver nosotros una convección forzada, debido a la variación de intensidad por gradiente de temperatura, los que son los originadores del movimiento por convección natural o libre. Ahora hablemos acerca de radiación. La transferencia de calor va a tener lugar a través del espacio por medio de ondas electromagnéticas. Estas serán emitidas por cualquier cuerpo cuya temperatura sea mayor a 0 grados Kelvin. Hablemos un poquito acerca de las medidas de flujo de calor. Estas controlan el intercambio de energía dentro del suelo y en la superficie. Son muchas las existentes en la actualidad, pero las más conocidas son los transductores, los métodos de gradientes de temperatura, método calorimétrico, como se muestra en la imagen, que es uno de los más utilizados, el análisis de Fourier. En los últimos años se ha definido un régimen de temperatura en el suelo. Entre ellos tenemos el periférico, crítico, frígido, mésico, térmico, hipertérmico. Estas fueron definidas a partir de la temperatura obtenida a 50 centímetros de profundidad o contacto lítico o paralítico. Como se muestra en la tabla, se puede hacer una evaluación de estas seis niveles o 6 medidas en las cuales nosotros podemos evaluar la temperatura del suelo.
En esta tabla vamos a encontrar los caracteres necesarios para hacer una evaluación general. Hola a todos, yo soy Talía Ortiz Untiveros. Hoy les voy a hablar acerca del agua en el suelo. Para esto voy a citar a Campos Cascarera, que nos dice que el agua y el suelo son dos recursos cruciales que directo o indirectamente van a afectar a nuestras actividades cotidianas. El agua en el suelo es un factor principal, es un material poroso que se almacena y influye en la red conectada de poros. En el momento físico del espacio poroso del suelo influye a la actividad química, física y biológica. Por ejemplo, el crecimiento de raíces, la absorción de nutrientes por las plantas. Entonces, es por ello que el agua en el suelo es tan importante para los ecosistemas terrestres. Importancias del agua en los suelos. Como ya bien los había mencionado, que el agua controla en un alto grado de factores importantes de las plantas, el aire, la temperatura y la estructura del suelo, que permite que el mismo funcione como un soporte físico. Una de las importancias del agua en los suelos son nutrición de plantas, formación de suelo, evapotranspiración. Ahora hablemos del ciclo hídrico. Se denomina ciclo hidrológico a las expresiones secuenciales que adquiere el agua en la naturaleza, demostrando que si bien pertenecen a un sistema abierto o estos tienen sus fases. Son tres fases. Una de ellas es la evaporación, la condensación y la precipitación. Ahí podemos ver la imagen del ciclo hidrológico. Clasificación del agua en los suelos. El agua podrá dividirse en varias porciones. Entre ellas está el flujo superficial, flujo subterráneo y agua de intercepción. Agua superficial también se le llama agua de escorrentía superficial, lo cual arrastra partículas que han sido cortadas desde el suelo por el efecto de las gotas o por el mismo flujo. Flujo superficial se infiltra en las primeras capas del suelo por donde circula a través de las intersticios hasta encontrar un sitio donde fluir, dando origen a los manantiales o también conocidos como ojos de agua. A esta porción de agua también se le llama agua de escorrentía. Flujo subterráneo. Existe una parte del agua que se infiltra en el suelo, profundizándose entre las capas horizontes más profundas, la que a la vez da origen a los acuíferos. Agua de intercepción. En ahí, una vez retenida, podría tomar dos caminos, o bien ambas. Una porción se evaporará por la acción del viento y del sol, la otra parte del agua interceptada por efecto de la gravedad caerá al suelo donde se infiltrará y sea pasado por el evento lluvioso, o bien se incorporará al flujo de la escorrentía superficial. Si al momento de caer está lloviendo, aún ahí el suelo se infiltrará saturado. Formas de agua en el suelo. Estas formas son gravitatoria, retenida. La gravitatoria es el agua que pierde un suelo saturado de escurrimiento rápido, poros menor de 10 micras, desde el escurrimiento lentos, poros de 10 menos 50 micras. Agua retenida es el agua retenida por los suelos en los poros más finos, menor de 10 micras. Movimientos del agua en los suelos. Se realiza a través del espacio poroso y ocurre como consecuencia de diferencias en el potencial del agua por acción de la gravedad, por diferencias de potencial de matriz, por combinación de ambas. El movimiento se puede dividir en flujo saturado y en flujo no saturado. El flujo saturado por poros grandes, no capilar, bajo la acción de la gravedad y el suelo está saturado. El flujo no saturado por poros más pequeñas y por diferencias potencial de matriz. Velocidad de infiltración. Es la velocidad que el agua pasa del exterior al interior. Perfil es importante en la relación del suelo-planta. Si es pequeña, bajo porcentaje penetra al suelo y escurre superficialmente, favoreciendo procesos de erosión. Si es grande, se puede originar problemas de exceso de presencia de horizontes de impermeables. Entonces nos preguntamos, ¿de qué depende la cantidad de agua que se mueve en el perfil? Depende de la cantidad que recibe el suelo, de la capacidad de infiltración del suelo, de la cantidad de agua que el perfil puede retener, de la textura y de la estructura. Efectos del agua en las lluvias. Estos son pérdida de agua por escurrimiento superficial, pérdida de agua por drenaje de profunda, pérdida de nutrientes de exhibición, pérdida de suelos desnudos, erosión hídrica, pérdidas de agua en los suelos.
La pérdida del agua en los suelos se produce por escorrentía, filtración profunda o percolación y evaporación. Escorrentía es la cantidad de agua que ocurre sobre el regado debido entre el total de agua aplicada en el riego. Un suelo es un almacén de agua. Sin embargo, la cantidad de agua almacena cambia con el tiempo debido a los cambios climáticos.